Hola, el día de hoy quiero contarles historias de terror. Entonces, estas no son cualquier historia de terror. Estas son historias de terror que me pasaron cuando estaba sirviendo como misionera para la Iglesia de Jesucristo. Representante de su bonita iglesia, su congregación. Les voy a dar un poco de contexto. Cuando cumples 18 años en hombres, 19 en mujeres, tú puedes prestar un servicio a la iglesia. Es decir, les das 1 año y medio, 2 años de tu vida donde voy a levantarle un juguete a mi perro. Durante este tiempo, pues tú vas por la calle, contactas personas por Facebook, cualquier red social y les enseñas, les ayudas a que puedan, como dije, conocer más sobre Cristo, les ayudas a que puedan, no sé, pintar, lavar, bañar el perro, lo que sea. El chiste es de que tú debes contactar personas, es decir, hablarle a mucha gente en la calle y pues invitarlos a todos a que vengan a la capilla. Es un servicio muy bonito, la verdad, pero sin entrar en más detalle, hay como ciertas metas que se te pide, es decir, como hoy vas a hablar con 10 personas en la calle y vas a invitar a todas a que vengan a la iglesia o vas a invitarlas a que lean el libro de Mormón o cosas así. Entonces, yo recuerdo que a mí se me había dicho como, oye, tienes que hablar más. Yo estaba sirviendo en República Dominicana. Me encantó la República Dominicana, es un lugar precioso, la verdad. Te mandan como a áreas específicas, entonces donde yo estaba, pues era como un pueblito, digámoslo así, entonces no había como que pues, muchas cosas, o sea, todo estaba muy lejos. Yo recuerdo que yo iba caminando con mi compañera porque siempre estás de dos, o sea, hombres están con otro hombre, mujer con otra mujer. Mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Entonces yo recuerdo que estaba caminando con mi compañera y yo dije, no, pues tengo que empezar a hablar más, voy a hablarle a toda la cosa que se mueva. Entonces vimos a una señora que yo la vi un poco triste, la verdad. Y entonces yo dije, ay, pues me voy a acercar a ella, a lo mejor y conocer de Dios, te va a ayudar. Y entonces me acerqué y le dije como, hola, me gustaría pues recibirnos a nosotras, hablamos de Jesucristo, de Dios y preparamos a las personas para que puedan ser bautizadas y sus pecados sean limpiados. Y entonces esta señora nos dijo como, sí, sí quiero, pero todo el tiempo estaba viendo como para abajo. Y nos dijo, sí, vengan mañana, así viendo para abajo. Y entonces yo dije, ay, qué padre, ya tenemos una persona a la que vamos a enseñar, vamos a ayudar. Y mi compañera era una gringa, entonces ella hablaba muy bien español, pero como que algunas cosas, o sea, estás acostumbrado a un tipo de lenguaje y de repente cuando escuchas palabras que a lo mejor, con las que a lo mejor no estás muy familiarizado, dices como, ay, ¿de qué está hablando, no? Llegó el otro día y dijimos, ay, hoy vamos a ver a esta persona, vamos a prepararnos. No recuerdo muy bien a qué hora la íbamos a ver, pero tenemos que caminar demasiado para poder llegar a su casa. Y entonces llegamos a su casa y les prometo que mi compañera y yo sentimos como algo que nos decía así de que tengan cuidado con lo que van a hacer. Ella tenía como la entrada a su casa y de este lado había un patio, daba toda la vuelta a la casa y salía del otro lado. Entonces, y bueno, enfrente de la casa estaba el porche, como le dicen. Entonces, yo recuerdo que cuando llegamos no nos abrieron la entrada principal, nos abrieron la puerta de un lado que daba toda la vuelta a la casa, bueno, por la parte de atrás, por el jardín. Y yo recuerdo que tenía un letrero enorme que decía, no pase. Y yo no lo había visto la primera vez. Y entonces yo dije, ay, mira, que dice que pasemos de una vez. ¿Qué? Entonces eso fue lo que hice. Entramos y cuando entramos a su casa, pues era como que tenía telas de color rojo para dividir como la cocina, los cuartos, el baño. Y yo dije, bueno, X, o sea, a lo mejor pues no tiene suficiente dinero para poder comprar puertas. Y vimos como las camas. El lugar en el que estuve era muy húmedo, o sea, muy, muy húmedo. Y otra vez voy a levantarle el juguete a mi perro. Al ser un lugar pues húmedo, como que se sentía como que te oprimía, ¿no? O sea, más cuando entrabas a una casa sentías como que presión. Y entonces, al estar nosotros en la casa de esa persona, empezamos a sentir como esa presión y ella nos dijo, pasen, es hasta acá. Pero en ningún momento nos podía ver a la cara. Y entonces nosotros empezamos a platicar con ella y ella nos contó cosas súper feas. Entonces, ella nos dijo que le interesaba pues unirse a la iglesia y pues ser bautizada porque necesitaba olvidar muchas cosas malas que le habían pasado. Entonces, ella nos dijo que había una niña a la que habían matado, pues que esa niña luego venía a verla, la visitaba y le decía, oye, es que mi cuerpo está aquí, necesito que tú les digas que, pues, ¿dónde estoy? Que me ayudes. Y entonces yo dije, ¿qué onda? Y ella dijo que no había dicho como a la policía ni nada porque tenía miedo de que, pues, ella, como que a ella la implicaran en todo este asunto. Entonces ella decidía, pues, quedarse callada. Entonces le dijimos como, oiga, ¿y dónde vive esa niña? Y nos dijo, es que esa niña vivía aquí enfrente.
Y yo dije, ¿qué? Oye, ¿quieres otra croquetita? Entonces cuando ella nos dijo eso, yo empecé a sentir así como... Es que tengo un mal presentimiento. Tengo un presentimiento de que algo malo va a pasar. Sabes que esto no está bien. O sea, como que algo me hacía como que querer irme de la casa. Y mi compañera como que no estaba entendiendo muchas cosas y empezó a decir... Estamos aquí en Málaga y hay mucha lluvia. Son las 10 de la mañana. Bueno, vamos a compartir este pasaje bíblico. Y yo como, no vamos a compartir nada, espera. Y entonces ella empezó como a decir cosas de el libro de, pues, de Mormón y así. Momento de estrés. Yo dije, no, pues no vamos a compartir nada, o sea, ya vámonos. Y mi compañera empezaba como a decir cosas de, pues, de la Biblia, del libro de Mormón. Y esta señora tenía una mecedora, entonces veía para abajo y estaba como que así meciéndose. Y yo trataba como que de buscarle un poco la mirada. Cero, jamás nos volteó a ver. Y entonces le empecé a preguntar como, oiga, y pues, ¿qué más le pasa? O sea, todavía yo, ¿no? ¿Qué más le pasa? Cuénteme. Y entonces nos dijo que, o sea, literalmente como venía Satanás y la visitaba en las noches y pues tener encuentros, ya saben de qué tipo. Y entonces yo decía como, no manches, eso está muy mal. O sea, como que, no sé, me dio miedo y me dio como que me perturbó. O sea, esa es la palabra. Y entonces yo le dije, no, pues como él no le puede hacer nada. O sea, así yo, ¿no? Y ella me dijo, es que ¿saben qué? A mí me gustaría tener pistola para decirle a todos, traca, 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 tú que te portas mal, traca, 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 tú que hiciste esto con la niña, traca, traca. Y entonces como que ahí dije, yo creo que ella es la niña, porque ella nos contó que a esa niña le hacían cosas muy malas y pues la terminaron desviviendo, ¿no? Entonces yo dije, yo creo que ella es la niña. Y yo ahí dije como, ¿sabes qué? Pues no está muy bien este asunto. Y entonces mi compañera empezó a decir como, bueno, pues entonces vamos a hacer una oración. Y yo, no, ¿cuál oración? Nos vamos ahora. Y entonces yo le dije como, ay, hermana, lo siento mucho, le vamos a dejar este folletito, con permiso. Entonces empezamos como pues salimos de ahí corriendo. O sea, yo ni siquiera me acuerdo cómo salimos, no sé si dimos la vuelta o algo así. Pero es que el ambiente se sentía muy pesado. Y entonces... caminamos como, no sé, unos 10 pasos y empezamos a llorar demasiado, como por toda la energía que nos había drenado, porque les recuerdo que estábamos ahí pues compartiendo algo bonito, ¿no? Algo chido sobre la iglesia, sobre Cristo. Pues esta señora nos empezó a decir cosas bien raras. Teníamos como que ciertos líderes a los que podríamos llamarles que igual eran jóvenes de nuestra edad, ¿no? A los que podíamos llamarles cuando algo nos pasara como feo. Y entonces recuerdo que empezamos a marcarles y nosotros así como... Y ya nos dijeron, no, pues hagan una oración, canten como un himno y pues todo va a estar bien, ¿no? Y entonces yo recuerdo que regresamos a nuestra casa y yo me sentía mal, ¿saben? Como que me sentía muy drenada de pues energía y eso no me gustaba. Entonces teníamos una carpeta donde ahí poníamos a la gente, donde poníamos como, pues esta persona es muy receptiva, pero no estaba lista, no sé, para escuchar nuestras pláticas. Y a ella pusimos como no visitar, porque a lo mejor no era algo como que paranormal o algo así, pero ella necesitaba mucha ayuda psicológica, o sea, como que se identificaba, no sé, se veía de una forma muy diferente y eso nos preocupó bastante, pero pues en ese momento nos dio miedo, ¿no? Y la otra historia de terror es que yo estuve en 3 lugares diferentes. Esto casi nunca pasa, pero cosas del COVID, uno se lastima. Entonces yo estuve en República Dominicana, pero también estuve en la ciudad, en Monterrey, Nuevo León. O Nuevo León solamente. Creo que solamente es Nuevo León. Yo recuerdo que creo que era como mi tercer mes. Era mi tercer mes ahí. Y cada cierto tiempo te cambian de lugar, ¿no? De área se le conoce. Es decir, te cambian de visitar, no sé, esta colonia para ir a visitar otras colonias. Y te delimitan límites, o sea, no te puedes andar pasando. Entonces yo recuerdo que llegamos como a esa casa y pues llegas con maletas, llegas con todo. Entonces yo dije, solamente voy a sacar lo que me importa, o sea, lo que digo, pues me gustaría verlo, que esté ahí y yo saber que ya lo desempaqué, ¿no? Entonces abrí mi maleta, saqué algunas cosas, creo que era como un juego, saqué unos plumones, cosas como que podía usar así de una vez, ¿no? Y entonces, al estar sacando mis cosas y así, llegaron otras... Yo vivía con 4 personas, 4 chicas. Entonces llegó otra chica y empezó igual a sacar sus cosas y así. Y yo dije, empezamos a platicar y sí, estaba con 2 brasileñas, una chica de Ensenada y pues yo.
de Pachu York. Y entonces empezamos a platicar y así dijimos, no, pues vamos a salir a escribir a nuestras familias, porque antes solamente te daban la oportunidad de escribir a tus papás, a tus amigos, una vez a la semana, que pues a mí me tocaba los días lunes, ¿no? Entonces fuimos a escribir a nuestras familias y después de ahí tenemos una reunión como con más, pues más misioneros, nos poníamos de acuerdo, fijábamos metas. Yo recuerdo que ese día pues no teníamos comida en la casa, entonces se supone que nosotros teníamos que terminar esa reunión e ir a buscar como personas para poder enseñar, cosas así. Y entonces ese día nosotros dijimos, pues ¿sabes qué? No tenemos comida en la casa y es el único día que podemos prepararnos, entonces vamos a tomar una hora más, ¿no? Para poder empezar al supermercado, que solamente había una horrera. Y dijimos, ¿y sabes qué? Pues podemos aprovechar igual, no sé, cenamos algo en la calle o nos preparamos en la casa, no sé, vamos a ver qué hacemos. Entonces tomamos la decisión de ir a Aurrera y después de ahí tenemos que regresar a nuestra casa para poder agarrar más folletos, agarrar más libros de Mormón, porque se nos habían olvidado. Entonces, por alguna razón, no regresamos a casa, se nos pasó el tiempo en la Aurrera comprando cosas y entonces yo me acuerdo que nuestra reunión era a las 6, terminaba a las 7 y dijimos, no, pues de 7 a 8 vamos y ya no nos va a dar tiempo porque era muy lejos, que no sé qué, entonces ya no vamos a regresar a nuestra casa por cosas. Y tampoco vamos a pasar a cenar, vamos a no sé, hacernos un huevito y cosas así. Entonces nosotros tomamos creo que un Uber o un taxi y veníamos con todas nuestras bolsas, traíamos yogurt, pan, cosas, ¿no? Y entonces llegamos y nuestra casa tenía una reja y tenía el mismo tipo de, pues, entrada, o sea, entrabas, de este lado estaba un patiecito, daba toda la vuelta a la casa y salías. Y entonces la reja del lado del patiecito estaba abierta y vimos que estaba la luz prendida y entre todas preguntamos como, nos decíamos hermanas, hermana, ¿dejó la luz prendida? Y todas, no, ¿quién dejó la luz prendida? No, nadie. Y entonces en ese momento otra chica dijo, se metieron a robar nuestra casa. Yo dije, ¿qué? O sea, a mí jamás en la vida me habían robado, entonces como que me espanté mucho y dijimos, no, es que la persona de seguro está adentro, o sea, no sabemos a qué hora entró, no sabemos si sigue adentro, o sea, nada. Y entonces yo me acuerdo que agarramos todas nuestras cosas, nuestro súper, nuestros huevos, nuestro pan y salimos corriendo a la casa de una persona que es miembro de la iglesia que vivía por ahí. Y entonces empezamos a tocar su puerta y dijimos como, hermanas, acaban de meter a robar a nuestra casa, ayuda. Y entonces la hermana tenía 2 hijos, uno como de 14 y el otro tenía como 20 y algo. Y dijo, no se preocupen, ahorita van mis hijos a ver. Y todas como, ay, muchas gracias. Y después nosotros nos dimos cuenta de que había mandado a sus hijos y dijimos, no, mejor hay que marcar a la policía, no sé. Entonces marcamos a la dueña que nos rentaba la casa, marcamos a la policía y marcamos como a nuestro líder mayor, que es nuestro presidente de misión. Y le dijimos, ay, es que se metieron a robar a nuestra casa. Y el presidente dijo, no se preocupen, hermanas, váyanse a dormir a la casa de otras personas, de otras misioneras y no se preocupen por nada. Pero nosotros teníamos que entrar pues por ropa y cosas así. Entonces, pues yo me acuerdo que entré a la casa y era de 2 pisos. Y entonces, pues la casa era de 2 pisos y subimos las escaleras y dormíamos en literas todas juntas en el mismo cuarto porque solo uno tenía clima. Y entonces, pues empezamos a revisar todo lo que esta persona ladrona había robado, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que nos faltaba, pues a mí me faltaba mi juego, a mis compañeras les faltaban planchas, maquillaje y habíamos dejado como dinero guardado en la casa y el dinero no se lo había llevado, o sea, llevó como nuestra ropa interior y esas cosas, pero pues dinero no. Y entonces la forma en la que nosotros deducimos que entró fue porque en las casas, no sé cómo sean todas las casas de Monterrey, pero por lo menos las que son en las que yo vivía, pues tenían como la entrada y luego a la derecha tenían un baño y el baño estaba como hacia abajo. Y entonces esta persona que entró se brincó por las otras casas, se puso a quitar como una protección que teníamos ahí en la ventana del baño y era una protección muy pequeña. Les voy a poner una foto bueno, no era una protección pequeña, era una ventana pequeña y la protección pues era un cuadradote. Entonces esa persona se sentó y estuvo moviendo como así y así y así la protección hasta que pudo desprenderla de la pared y pues él meterse por el baño. Entonces abrimos el baño, o sea, ya estábamos con los oficiales y todo, bueno, con la policía. Abrimos la puerta del baño y había pues una mano y una huella como de zapato de que esa persona se empujó con la mano y con el zapato para poder entrar. Entonces a mí me dio mucho miedo porque pues nunca me habían asaltado, nunca me había pasado nada así. Y también vimos como lodo de que había pues subido por las escaleras, de lo que había tocado, como que era una persona sucia. Y también encontramos como un foco y bueno, o sea, yo nunca había visto cosas así. O sea, yo nunca había visto como las cosas con las que la gente
pues tiene sus actividades recreativas, ¿no? Entonces, pues a mí como que eso me bastó para traumarme y también encontramos nuestras camas extendidas. O sea, nos dio como que mucho, como que nos dio asco, o sea, era lavar todo. Pues tuvimos que irnos, ¿no? A la casa de otras chicas y pues ya allá cenamos y al otro día nuestro presidente dijo, bueno, pues ya pueden regresar a sus casas. Y yo dije, es que a mí me da mucho miedo, o sea, me da mucho miedo regresar. Y luego nuestro vecino de lado le mandó los videos de sus cámaras de vigilancia a la dueña de la casa. Y la dueña de la casa nos fue a ver y nos enseñó el video. Y era una persona como que muy, muy alta, muy, muy delgada, súper morena. Todo lo que se robó de nuestra casa lo traía en una bolsita como de, pues como de supermercado, así de esas que te dan en, bueno, las que daban antes, ¿no? De plástico, lo traía todo en una bolsa de plástico. Y entonces yo dije, o sea, no se le veía la cara. Entonces a mí me daba mucho miedo porque yo dormía al lado de la ventana en el segundo piso. Entonces yo empezaba a tener muchas pesadillas, como que sentía o soñaba que esa persona venía y la cara era como totalmente blanca, o sea, no tenía rostro, como que quería hacerme algo. Entonces yo no quería estar ahí, yo pues lloraba mucho, o sea, como que me costó mucho trabajo adaptarme a esa parte de, pues de esta experiencia, ¿no? De la misión. Y yo recuerdo que le contaba a mi papá como, oye papá, es que pues se metieron a robar nuestra casa, pasó esto y el otro. Y mi papá me decía, pues duérmete con un bat, o sea, duérmete con unas tijeras, con un cuchillo, para que tú sientas como que la tranquilidad de que pues te puedes defender, ¿no? Entonces yo, toda irracional, dije, no, pues sí, me voy a dormir con un cuchillo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, ni tan irracional porque eso me ayudó bastante, o sea, empecé a dormir pues con eso y la verdad es que me ayudó demasiado porque pues me pude sentir más como plena para poder dormir y pues se me fue quitando, ¿no? El susto. Tiempo después yo salgo pues de esa área, de esas colonias y me voy a otros lugares, pero después regreso a la misma casa, regreso a la misma área, todo, y esta vez estaba yo sola. Entonces empezaban a pasar cosas así como de que se nos prendía la bocina, donde escuchábamos música, y también una vez éramos solamente dos. Yo recuerdo que pues nos encerrábamos bien, obviamente cambiaron como las rejas, muchas cosas y nos encerrábamos súper bien para poder dormir. Y entonces yo recuerdo que escuché a alguien que estaba intentando como, bueno, hacía como un ruido de llave, como si quisieran abrir la reja, como si quisieran jalar la chapa, y entonces yo me espanté muchísimo y dije, no, o sea, es él, ya regresó de nuevo, va a querer buscar más cosas, o sea, no, como que me friqué un buen. Entonces yo le marqué a la policía y dije, como es que se están queriendo meter a nuestra casa, y ya armé un dramota y así, y al final de cuentas, o sea, no, creo que no había nadie ahí. No, esta vez no nos pasaron como los videos de vigilancia ni nada, pero ahí me di cuenta de que yo seguía traumada por esa parte y en cualquier otro lugar no me pasaba nada, pero justo en esa parte, o sea, justo en esa casa como que tenía ese trauma, ¿no? Y pues cuéntenme también si ustedes han vivido este tipo de historias o de experiencias en sus misiones. Yo sé que hay muchas, pero como que casi nunca hablamos de eso, no sé. Y la última ya para terminar, esta igual me pasó ahí en un lugar que se llama Anáhuac, creo, es en Nuevo León. Y entonces yo recuerdo que esa vez como que había llovido demasiado, muchísimo, y teníamos una hora de llegada a nuestras casas. Y esa vez se nos hizo un poquito tarde, estábamos esperando un Uber, nos canceló, un taxi nos canceló. Entonces decidimos pues caminar, no considerábamos que estaba lejos nuestra casa de ahí. Aquí está mi perro. Y entonces empezamos a caminar y el agua, o sea, yo soy una persona pequeña, yo sé que a lo mejor sí se ve, pero confirmándolo, soy una persona pequeña, mido unos 55. Entonces a mí el agua me llegaba pues más arriba o al tobillo, ¿no? Nuevo León no tiene un buen sistema de drenaje, en realidad creo que nadie en México, pero bueno, eso es otro tema. Entonces empezamos a caminar y así, y de repente les prometo así que, o sea, yo tengo el recuerdo así de que cayó como que tipo un rayo y se iluminó como a una persona que estaba escribiendo cosas en la pared de una iglesia y estaba escribiendo así como una escritura media fea, y entonces esa persona traía un gorrito, una sudadera con gorro, y entonces nos volteó a ver como así y se echó a correr, y yo dije, no, o sea, está corriendo hacia nosotras. Entonces agarré a mi compañera y dijimos, corra, y traíamos pues nuestras mochilas con libros de mormón, con folletos y todo ese rollo, y empezamos a correr así demasiado, y yo recuerdo que llegó un momento en el que dije, no, ya no puedo correr, o sea, ya no puedo correr, y el agua como venía bajando pues traía mucha presión.
Entonces yo sentí que me hacía por atrás y mi compañera me jaló como, no, vámonos, corra. Y le marcamos a medio mundo, o sea, marcamos a los misioneros líderes, marcamos a nuestro presidente de misión, a los asistentes del presidente de misión, y ninguno nos contestó hasta que después dijimos, ¿sabes qué? Marca cualquier misionero, no sé. Entonces ya marcamos y nos dijeron, ¿qué pasó, hermanas? ¿Cómo están? Y nosotras, nos vienen siguiendo, o esponja, o esponja. Entonces corrimos así demasiado hasta llegar a nuestra casa y cuando ya nos sentimos como más seguras, pues bajamos un poco el nivel de energía y de correr. Y entonces abrimos la reja de nuestra casa, abrimos la puerta y en eso como que llega así un buen de agua hacia nosotras. Y todos dijimos, oye, dejamos alguna llave abierta, se metió el agua por algún lugar, algo. Y nos dimos cuenta de que pues no, nadie había dejado nada abierto, no había fugas, nada. Y dijimos, qué raro, o sea, qué raro que vemos pues agua, ¿no? O sea, como por... Y al otro día, pues ya nos despertamos, fuimos a desayunar, a hacer otras cosas. Y entonces nos dimos cuenta de que había alguien como que pintando ahí la iglesia. Porque habían escrito unas cosas como muy feas, encubriendo una cosa, ya saben de qué tipo, que había pasado en ese lugar. Y entonces pues nos dimos cuenta de lo que decía la escritura. Vimos a la persona que estaba pues ahí tratando de pintar. Esta persona había escrito como que con lodo. Entonces... empezamos a leer y todo, creo que eso ya lo dije, ojito a mi editor aquí. Y entonces pues nos dio como que mucho miedo porque nos había pasado como dos cosas extrañas, ¿no? Esta persona tipo correteándonos, bueno, persiguiéndonos. Y el agua como que traía mucha fuerza esa vez, y luego en nuestra casa. Y a lo mejor no es como que, wow, qué historia, pero vivir algo así en este tipo de ambiente como donde vas a ayudar a las personas y hablarles de Dios, la verdad es que sí está muy fuerte. Entonces, pues cuéntenme también en los comentarios qué han vivido, qué les ha pasado. Y también tengo otro podcast y también tengo otro canal donde subo historias de terror de cualquier tipo. Se llama La Casa de la Abuela y les voy a dejar el link también acá abajo para que si gustan escuchar más historias de terror mías, de otras personas o incluso mandarnos la suya, en la descripción está el correo, está el canal, todo lo que ustedes quieran mandar y vamos a contarlas. No vamos a hacer discriminación. No se hace, o sea, cualquier historia que ustedes quieran mandar, con todo gusto la vamos a contar. Entonces, pues adelante, mándenlas y escriban en los comentarios si a ustedes les ha pasado algo así de raro. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Entonces,